redes. Somos Radio. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de Limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo, va, 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 yo. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Ay, tenía un batifondo en la oreja, por suerte ahora no, ahora está todo bien. Bueno, ¿cómo les va? Ya les dije, ya les pregunté. Estoy nerviosa porque hoy me voy a despedir de ustedes hasta el jueves 15 de enero, porque voy a tomarme vacaciones. Creo que es la primera vez en 5 años que hace que estamos en esta radio. 5 años ya, ¿eh? Increíble, increíble. Que bueno, me voy a tomar 15 días juntos. No, ya me tomé otra vez 15 días juntos. Alguna vez que hasta me pude alquilar algo. Mira, esta vez voy de prestado unos días a un campito de amigos. Bueno, tenemos mucho para comentar sobre el cierre de Andis hoy y sobre la apelación al protocolo antipiquetes. Ahí con las apelaciones del gobierno estamos sonados, porque todo eso termina en la Corte Suprema. ¿Que juega para quién? ¿Que juega para quién? ¿Tenemos una Corte Suprema imparcial? No, seguimos con una Corte Suprema que es un mamarracho. Tenemos que arreglar todo en este país. Bueno, nada, para que nos llamen, el teléfono sigue siendo, como siempre, el 11-3200-0530, 11-3200-0530. De más está decir que la casa sigue abierta y Jorge va a estar con ustedes estos días que yo no voy a estar, así como yo voy a estar la quincena que él se va a tomar en febrero, como corresponde, para que haga lo que quiera y descanse. Y dicho esto, arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos Periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, les decía, hoy nos enteramos por Adorni bueno, esta era la sorpresita. Vieron que a Milei le gusta darnos sorpresas para fin de año. Cuando asumió nos dio la sorpresita de una devaluación de más del 100%. Digamos, ese tipo de sorpresas para fin de año que en realidad son noticias que a uno le arruinan el año que está por empezar. Son las preferidas de Milei. Eso es un perverso, alguien que no puede gozar sin herir. Y nosotros tenemos como presidente a alguien que no puede gozar, no puede sentirse fuerte, no puede sentirse potente si no hiere. Eso coincide con otras patologías sociales que tienen otros nombres que no lo voy a decir, pero cuando hay que hacer sufrir para gozar, hay una amplia gama de patologías, siempre patologías que hacen que eso sea un goce bastante caracterizable. Y por cierto, lo hemos aprendido a mirar al presidente en estos 2 años, y hay cosas que ya no nos sorprenden, ¿no? Cuando Patricia Bullrich dijo que iban a aprobar el presupuesto tal como estaba, es decir, con la habilitación de las leyes de las emergencias, y cuando Patricia Bullrich dijo lo vamos a aprobar tal como está, eso lo apelaremos a otras herramientas. Bueno, esta era la otra herramienta, cerrarlo. Ahora fíjense ustedes, el ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Cómo se generó, y de alguna manera también es muy analizable, cómo este gobierno fascista, de corte netamente fascista, y netamente fascista, vuelvo a decirlo, porque se supone dueño de una verdad absoluta. Eso es el fascismo, es impugnar puntos de vista y perspectivas diferentes porque el portador del poder cree que su verdad es la única posible de ser reivindicada. Eso es fascismo. En este siglo, en el siglo XX, en el siglo XVIII, en el siglo XXII, le vamos a llamar a eso fascismo.
porque es imposible, no solo el debate, es imposible la convivencia, es imposible la democracia. Por eso es hora de que nuestras democracias estúpidas, hemos tenido muchas democracias estúpidas, aprendan a depurarse solas y a no dejar competir en elecciones libres a los que proponen desmantelar el Estado o a los que proponen que se callen los demás. No puede competir en elecciones libres esa gente. Y acá tenemos dos, Bullrich y Milei, que en las campañas, en sus respectivas campañas, prometían eliminar a un sector de la sociedad que venimos a ser nosotros. Que además nos damos el lujo de dividirnos en 800.000 tribus. A ver si este año nos enciende la lamparita, nos hace encender la lamparita y nos damos cuenta de la regla de tres simple, ¿no? Pero siguiendo con el tema del cierre de Andy, fíjense ustedes todo lo que acumula como símbolo la Agencia Nacional de Discapacidad, que el gobierno quiere cerrar, por supuesto, para borrar todos los dedos que dejó marcados con su propia corrupción, la corrupción de la hermana presidencial. Escucharon, ayer, sin ir más lejos, declaró en el juicio la hija de Calvete, que tiene, no sé, no llega a 30 años y tiene como 10 departamentos, no se acordaba las direcciones, no se acordaba los pisos. Por supuesto que no los ganó con honra, ni los ganó ella. El padre tampoco los ganó. No, esa gente no gana plata, roba plata. La plata nuestra, la plata de los discapacitados. Pero más allá de las estafas, de la enorme estafa, que da por tierra con toda la narrativa gorila. Lo que ha pasado en la Andis, o en el Andis, no sé cómo se le dice, yo creo que si es agencia debe ser la Andis. Da por tierra con absolutamente todo el discurso gorila que hemos escuchado del 55 para acá, y con todo el discurso libertario no tanto, porque los libertarios reivindican la estafa, reivindican el robo, reivindican el narcotráfico. Vamos pasando en limpio a qué se le llama libertario, que no es a lo que en la historia se le ha llamado libertarios. Ayer yo posteé la historia de vida de Luis Pastor, un cantautor español maravilloso, y él recita un poema y se dice a sí mismo libertario, porque esa era la tradición de Osvaldo Bayer, de los viejos anarquistas. Esos eran los libertarios. Estos son otra cosa. Por supuesto que son votados por los gorilas, porque son un freno perfecto contra un peronismo combativo, porque si hablamos de un peronismo al estilo Menem, el gorilaje siempre ha estado muy contento con la gente, con los peronistas, estilo Menem, estilo Scioli, estilo Randazzo. Esos peronistas a la derecha le caen muy bien, porque son traidores, porque no sirven para nada, porque también han robado, porque también han metido la mano en la lata, porque tienen convicciones que la dejan en la puerta del despacho que sea, con el gobierno que sea, porque les gusta tener cosas para repartir y vincularse con el mundo desde el falo del poder. Esa gente con la que hemos convivido y que durante mucho tiempo creíamos que solo eso era el peronismo. Yo cuando era más chica y estaba en la presidencia, los dos gobiernos de Menem, yo ya laburaba en Página 12, pero era muy joven, y pensaba que, bueno, nunca iba a poder conocer un peronismo que habían elegido, sí, muchos de los que faltaban, muchos de las que ya no estaban, muchos compañeros que fueron asesinados por la última dictadura militar. Y seguramente esos compañeros que faltan repudiarían de la misma manera que nosotros los gobiernos menemistas, que fueron de entrega y fueron fueron desleales con el pueblo. Pero siguiendo con la Agencia Nacional de Discapacidad, yo creo que no se puede mirar a la ligera y sin desplegar esta enorme cadena de sentidos que tiene que el gobierno fascista de Milei haya elegido un grupo social particular, como son los discapacitados, para descargar sobre ellos toda la furia discriminatoria, la furia racista y además el hambre de robo, la gula
la gula del soborno, ¿no? Los sobornos desmedidos. ¿En qué? En medicamentos que nunca fueron entregados a nadie. La rosca con las corporaciones farmacéuticas. En fin, esto hay que aclarar, vamos a tener que aclarar cómo queda, porque no es tan sencillo decidir cerrar una Agencia Nacional de Discapacidad cuando hay un juzgado, que es el de Campana, que está diciendo que de inmediato deben ser restituidas las pensiones que le sacaron a los discapacitados, porque ya se comprobó que ni en la Andis, ni en el Capital Humano, ni en ningún lugar de este país, este gobierno hizo una puta auditoría. A todos los que echaron, los echaron por la cara, por el Facebook, porque tenían ganas. Pero nunca se pusieron a trabajar. ¿Trabajar? ¿Qué es eso? Pregúntale a Petovelo qué es trabajar. Pregúntale a Milei qué es trabajar. Él que dice que es un workaholic, de Twitter es un workaholic. Eso no es laburo, querido. Eso es matar el tiempo. Lástima que además del tiempo mates a gente de hambre. Yo de todas maneras sigo impresionada con esto, con lo que estamos conversando. Un gobierno fascista que llega de pronto agazapado, atrás de cosas que la gente no entiende, pero que banca, que acepta, porque hace mucho tiempo que la misma gente que entrona al candidato libertario es la misma gente que puso un dispositivo en marcha para que mucha gente deteste, odie visceralmente a gente que no le ha hecho nada, a gente que no le ha hecho daño, es gente que le cae mal. A mí eso me impresiona mucho, que Cristina no pueda, cuando hay noteros por la calle y encuentran, sobre todo son minas, las odiadoras así viscerales, de entraña, que no necesariamente son ricas, ¿eh? Hay muchas doñas de barrio que son muy anticristinistas y uno se da cuenta que no hay racionalidad en ese odio, porque no les puede haber hecho nada. ¿Qué le puede haber hecho el gobierno, los gobiernos kirchneristas a gente como esa que no es es de clase media? ¿Qué le puede haber hecho? ¿Qué le puede haber robado? Pero escucharon, ¿no? Que era chorra. Bueno, no encontraron ni una sola prueba de que fuera chorra. Ahora, si les molestaba que fuera chorra, es curioso cómo no les molestan todos los otros chorros de los que sí hay pruebas y que descubrimos después, ahora, que no solo son chorros, porque hay que ser realmente un miserable, un execrable, hay que ser una moral para hacer lo que está haciendo Milei en Landis. Es un grupo, es un sector de personas que padecen una discapacidad. El otro día le escuchaba a Valentina Bassi decir algo que realmente me pareció brillante. Decía que la discapacidad es empobrecedora y la pobreza es discapacitante. Y a mí me pareció genial esa asociación de advertirnos. Ella lo decía por motivos prácticos, no estaba haciendo filosofía. Ella decía, cuando vos tenés un familiar discapacitado, te empobreces necesariamente porque tenés que contratar muchos servicios, hay gente, estamos acostumbrados últimamente a asociar discapacidad con autismo. No, hay otras discapacidades mucho más complejas, parálisis cerebrales, ese tipo de cosas que se necesita gente que los bañe, gente que los atienda, gente que ayude a darlos vuelta en la cama. Hay personas que viven consagradas a esos seres humanos que son seres queridos y que vinieron al mundo con diferentes tipos de discapacidad, pero que Valentina haya dicho que la discapacidad es empobrecedora, pero que también la pobreza es discapacitante. Me hizo linkear este símbolo enorme que es el Andis, este sector que fue elegido por el gobierno fascista para ser saqueado, para ser abusado, para ser humillado, para ser gozado, para ser estafado, para hacerles todo el daño posible. Yo creo que simbolizan al pueblo argentino,
creo que tenemos que hacer ese juego mental de darnos cuenta que Milei está haciendo con los discapacitados, lo que piensa y lo que en realidad está haciendo con todos nosotros. Todos estamos teniendo alguna discapacidad. En realidad todos los seres humanos tenemos alguna discapacidad. ¿O acaso Milei no tiene discapacidades? ¿Me van a decir que Karina Milei no tiene discapacidades? ¿Me van a decir que Lilia Lemoine no tiene discapacidades? ¿Que el gordo Dan no tiene discapacidades? Nosotros también tenemos discapacidades. Hay que ver el tema de las capacidades y las discapacidades desde otro lugar, desde un lugar de humanidad, cuyo punto de mira corremos el riesgo de perder si no lo ejercitamos por nosotros mismos. Es muy conocida la frase de nadie es perfecto, pero si uno profundiza un poco en esa idea, que por cierto es inapelable, nadie es perfecto, podemos llegar muy fácilmente a la conclusión de que en las condiciones materiales en las que quiere que vivamos Milei, con los sueldos que nos impone Milei, que son de indigencia, de pobreza, con el estilo de vida que tenemos, con un gobierno fascista, todos nos estamos discapacitando y a todos nos están robando. El Andis es como una especie de señalador, de lugar, de botón de muestra de algo que está pasando en todas partes en este país. ¿O ustedes creen que se van a privatizar las centrales hidroeléctricas, que se va a privatizar todos los recursos naturales que tiene este país sin que haya sobornos, sin que haya vueltos? No, la historia de este país no conoce privatización sin retornos. Menem lo hizo, y lo hizo como para que toda la familia viva sin problemas durante varias generaciones. Si lo hizo Menem, me van a decir que no lo está haciendo Milei, que está contando con los Menem para todo, y Karina, ¿no? ¿Quién le está dando instrucciones a Karina sobre cuánto cobrar, el 3%, el 4%, el 5%, poner a alguien que tiene funcionarios dedicados solamente al soborno? Entonces, en este país, con esta escena de la Andis, que es lo que nos guardamos, y el regalo de fin de año que nos hace Milei, este es el regalito de fin de año para la comunidad de discapacitados, para que sufran un poco más, para cagarles el brindis del 31, para arruinarles un poco más la vida. Ese es el presidente que tenemos, un tipo que no ama la vida, que no ama a su pueblo, que no ama a su patria y que tampoco se ama a sí mismo, porque si no, no necesitaría tanta parafernalia y tanta roña para sentirse importante. Es lo que tenemos. Tratemos de tener otra cosa. Ya venimos. La ruta semi vacía como mi vida sin voz. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad.
está yendo a pedazos. Solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. Estamos. Aquí estamos. ¿Cómo le va, Elba? Aunque no lo ha visto la gente Dice todavía. que le va Sandra Russo, contento de verla acá en Jugo de Limón, y le cuento que estábamos escuchando No te va a gustar, yo creo que sí le gusta a usted, No te va a gustar este maldito momento, y yo le agregaría fascista. Muy bien. Bueno, no va usted ahora. La columna de usted No, pasó no, para la dentro de pospusimos para más adelante, para la hoy po- dentro de un rato. para dentro de un rato. Bueno, vamos porque tenemos una nota que tiene que ver con historias desobedientes. Ustedes ya saben lo que son las historias desobedientes, ¿no? Es un colectivo de hijos de represores que se gestó también en otro momento de la Argentina. Por eso es interesante ver qué está pasando en historias desobedientes ahora, pero en realidad la llamada también tiene que ver con, bueno, el permiso que se le ha dado para, con la liberación del represor argentino, del excomisario Eduardo Kalinek. Siguen, ¿no? Mientras siguen encarcelando a inocentes, siguen dándoles permisos domiciliarias o liberaciones a represores. Estamos en comunicación con una integrante de Historias Desobedientes, que es Viviana Reibaldi, a quien ya mismo saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Viviana. Buenas noches, gracias por darme este espacio, por darnos este espacio. No, por favor. Primero vamos a contar un poquito quién sos, cómo llegaste a integrarte a Historias Desobedientes. Dale. Bueno, mira, Historias Desobedientes es un colectivo integrado por familiares de genocidas que repudiamos el accionar de nuestros padres, abuelos, hermanos, tíos. O sea, somos familiares directos de genocidas. Nos hemos posicionado en este lugar desde hace mucho tiempo, pero andábamos buscándonos sin encontrarnos hasta que finalmente en el gobierno de Macri, en el marco del 2x1, las redes hicieron lo suyo y quienes nos estábamos buscando nos encontramos. Mira vos. Felizmente, y eso marcó, sí, alguna publicación también periodística nos llamó la atención, y todos quienes nos estábamos buscando nos fuimos encontrando a través de las redes. Analía Kalinek, que es una de las fundadoras del colectivo, ya tenía esta página de Facebook que titulaba Historias Desobedientes, y nos pareció justamente muy apropiado para seguir ese título, porque hemos llevado una vida a contramano, ¿no? Hemos nadado a contracorriente en toda nuestra existencia, rompiendo mandatos de silencio, poniendo una voz incómoda dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito social, porque no es muy común que hijos e hijas, sobre todo nietos y nietas, repudien el accionar de sus familiares directos. No es común. Bueno, estaba leyendo en relación a Kalinek, que, ¿cómo es el nombre de pila de la hija? Analía. Sí, ella fue la única hija de todos sus hermanos que repudió a su padre, ¿no? Bueno, esta es una característica que compartimos la mayoría de los hijos desobedientes.
¿En tu caso todas pasa las algo así familias- también? En todas las familias suele haber, no es excepcional el caso de hermanos que estén en el mismo camino, excepcional, lo cual, la verdad que los pocos casos que tenemos de integrantes de historias desobedientes nos alegra muchísimo, pero es muy raro. De hecho, hijos, hijas y nietos de genocidas, hay miles y miles en todo el país, porque... Mirá vos que es un las fenómeno en Fuerzas el que no Armadas y de habíamos Seguridad- pensado. Es que las Fuerzas Armadas de Seguridad, me estoy refiriendo a los familiares de genocidas, ¿eh? Las Fuerzas Armadas y de Seguridad han tenido muchos hijos, y somos muchísimos en el país, solo que un pequeño grupo nos manifestamos en repudio al accionar de nuestros familiares. Entonces, en cada familia hay uno que pone la incomodidad, una que pone la voz incómoda y que por lo general es relegado del grupo familiar o relegada del grupo familiar. Y esto es una particularidad que nos atraviesa a quienes integramos este colectivo. Jorge. Julia, muy buenas noches, te saluda Jorge Elbaum, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ella es Viviana. Viviana, perdón, no, yo quería hacer referencia a tu historia, que sos hija de Julio. Claro, yo soy hija de un oficial de informaciones del Ejército. Él actuó en el 601 en Viamonte y Callao, ustedes recordarán. Sí, lo recordamos perfectamente. Que funcionó como central de reunión en la última dictadura. Él estuvo adscrito al 601 desde muy joven, ya siendo capitán en el año 63 fue a la Escuela de las Américas, y en su legajo oficial ya figura como oficial de informaciones desde esos años, ¿no? Principios de la década del 60. Con lo cual, todo lo que pasó en Latinoamérica venía preparándose y gestándose desde hacía mucho tiempo, minuciosamente. No fue casual lo que pasó. Justo Ahora, te tu quería preguntar historia... sobre eso, Viviana, perdón. Te quería hacer una referencia a eso. Muchos de los hijos desobedientes han transitado procesos educativos, como en tu caso psicopedagogía, y en el caso de Natalia, creo, si no me equivoco, psicología, y ese tránsito académico les ha permitido de alguna manera poner blanco sobre negro de acuerdo a sus biografías. ¿Te pasó eso a vos? Sí, es verdad, es verdad. La educación ha tenido mucho que ver en la mayoría de nosotros. La suerte de encontrarnos con educadores que nos formaron en un camino diferente al intrafamiliar, a la ideología intrafamiliar, tuvo muchísimo que ver. En mi caso personal, yo a pesar de que desde jardín de infantes hasta que me recibí en la universidad, cursé, digamos, materias de teología, fui a colegio de monjas, fui a una universidad confesional católica. A pesar de esto que podría haberme encerrado, digamos, en mi círculo más endogámico, tuve la suerte de encontrar educadores que estaban del lado de la ideología de la justicia social, en el marco del Concilio Vaticano II. Tuve religiosas y religiosos curas que me marcaron un camino distinto, de justicia social, de derechos, de lo que está bien y lo que está mal, digamos. Estaba mal discriminar a las personas por su color de piel, estaba mal todo lo que en casa estaba bien. Mis educadores me mostraron que estaba mal, digamos, por sus recursos económicos. Eso es lo que ellos llaman adoctrinar. Eso es lo que ellos llaman adoctrinar. Bueno, no sé, sí, lo que ellos llaman adoctrinar, exactamente. Sí, cualquier cosa que te haga percibir que en el autoritarismo hay críticas para hacer, es adoctrinamiento para ellos, ¿no? Por eso están haciendo lo que están haciendo con la educación.
Así es, así es. Por eso es tan grave lo que están haciendo con la educación. Porque a pesar de venir, como te decía, de un grupo familiar muy, muy cerrado, de donde era bastante difícil salir, porque edificios de militares, hotel de vacaciones de militares, el círculo militar, etcétera. Bueno, tuve la suerte en el secundario, no así en el primario, pero en el secundario tuve la suerte de encontrarme con religiosos que tenían otra línea, ¿no? Totalmente distinta. Ellos iban por la doctrina social de la Iglesia, con lo cual estoy muy agradecida a mis educadores. Y la universidad también, tuve mucha suerte en la Universidad de El Salvador. Hoy no tiene esa línea la Universidad de El Salvador. Yo fui muy afortunada claro. Y le agradezco mucho, porque me marcaron en la vida esos educadores que me mostraron otra posibilidad, otra manera de ver la vida y otra manera de encarar el mundo, y sobre todo de posicionarme ante determinadas situaciones, ¿no? Claro. Lo nuestro es básicamente una posición ética, la que decidimos, porque acá no se trata de si queremos más o menos a nuestros padres o a nuestra familia. Acá se trata de una posición ética ante aberraciones que cometieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, no importa acá. Claro, afecto, bueno, incluso yo leía declaraciones de la hija de Kalinek diciendo que, bueno, precisamente subrayando que en todos estos años jamás le había escuchado una palabra de arrepentimiento, es decir, que no puede acercarse al padre porque el padre jamás se arrepintió de los crímenes cometidos. Ni el padre de Analía, ni ningún genocida se ha arrepentido de los crímenes cometidos. Claro. Yo tenía una relación de afecto con mi padre que murió impune en el 2002 y hasta su muerte yo intenté que él hablara, que él al menos me diera el nombre de alguna familia que se hubiese apropiado de un bebé nacido en cautiverio, y él, aún teniendo conciencia del dolor que le dejaba su hija ante su silencio, jamás habló, se murió sin decir una palabra. Cuando tuve vista del legajo microfilmado, porque hay miles en el Ministerio de Defensa de legajos microfilmados de personal civil de inteligencia, cuando yo tuve vista de ese legajo microfilmado de mi padre, bueno, allí pude leer el texto del pacto de silencio que firman, incluso hasta el día de hoy, los servicios de informaciones del Ejército, los integrantes del Servicio de Informaciones del Ejército y del Estado, firman un pacto de silencio. Un pacto de silencio que hasta el día de hoy parece extenderse a las relaciones intrafamiliares. De esto no se habla, de lo que hizo papá no se habla, de lo que hizo el abuelo no se habla, mejor miremos para otro lado, y nosotros ponemos esa voz incómoda de decir, no, a ver, esto hay que hablarlo y hay que tomar posición, porque si no hablamos, si nos hacemos los distraídos y no tomamos una posición de repudio, nos convertimos en cómplices. Claro, claro. Es realmente una posición muy ética la de ustedes y muy incómoda, como vos decís, mucho más incómoda que la de alguien que no pertenece a la familia militar o a la familia policial o que nunca tuvo esos contactos tan cercanos con esa gente. Realmente es como vos usás mucho la palabra incomodidad, porque me imagino que se transita y se vive de una manera medio permanente, ¿no? Esa incomodidad también de ser mirada de un lado y del otro sospechosamente. Claro, nos acompañó toda la vida, la incomodidad, la vergüenza, nos acompañó la vida entera, el sentirnos que no encajábamos, que éramos sapos de otro pozo, que no pertenecíamos a la familia en la que habíamos nacido, nos acompañó la vida entera, por eso no hay otra forma de... Viviana, te queremos agradecer esta conversación. Realmente es muy rico todo lo que decís, porque es desde una posición subjetiva que es intransferible, digamos, uno no puede ponerse en tu lugar, puede imaginarse, sí, el peso de esa conciencia. La tuya es una conciencia que pesa
y que te hace vivir situaciones incómodas, como vos decís. Pero hay que ser muy valiente para tener conciencia y defender esa conciencia pese a toda esta incomodidad. Así que bueno, felicitaciones a todos ustedes por la valentía que tienen. Nos hace muy bien a todos. Bueno, quiero decir una cosita más nada más. Dale, sí. El tener en cuenta que la lucha contra la impunidad no es un asunto del pasado. Y esto no es solamente para que lo tengan en cuenta los jóvenes, sino quienes somos mayores también, para poder hablar. No es un asunto del pasado, es un asunto de todo un país hoy día. Es una responsabilidad política de nuestro presente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para no guardar silencio, para romper con los silencios. El silencio nunca fue salud, nunca fue salud. No, tal cual. Gracias, Viviana, te mandamos un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo, Viviana, y realmente mi respeto al coraje y la valentía del colectivo que ustedes forman. Bueno, vamos a hermosa nota y realmente, ¿no? Uno escucha y es pura información porque uno nunca vivió esa vida, por suerte, ¿no? Pero por suerte también hay gente como Viviana, y como Analía, y como Pablo, y como Liliana, y como tantos otros miembros de Historias Desobedientes que conocemos. Vamos a una tanda, un tema musical, y ya estamos con ustedes. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. 2026 lo esperamos con la radio encendida. Este miércoles 31 de diciembre, desde las 22, recibimos el nuevo año en vivo. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos, porque somos radio, somos comunidad. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya volvimos. Estábamos ahí de tirarnos petardos con De la Serna. ¿Qué Así escuchábamos, Silvio es. Rodríguez? Silvio Rodríguez haciendo el problema, sigue siendo dar amor. ¿Cómo le va De la Serna? Está tomando agua De la Serna, pero todos estamos tomando agua hoy. ¿Cómo le va? Mirá, me va muy bien, pero no lo puedo decir, porque si no hay gente que tiene envidia, y si tienen envidia, después tenés mal de ojo y todas esas cosas. Es cierto, cuando uno está muy bien tiene que callarse un poquito la boca. Sí, sí, uno dice, acá estamos. Pero ya dijiste que estás muy bien, ya lo Sí, dijiste. sí, sí, se me Cagaste, escapó, se me cagaste, escapó, se me escapó. cagaste. Sí, sí. Bueno, ¿qué columna nos trae hoy por aquí? La desorientación de la dirigencia. Mirá qué tema tan interesante. A ver, el tema es interesante y da para mucho, yo Es tampoco soy... angustiante también el tema, es Bueno, angustiante. exactamente. La cuestión fue así. Yo lo empecé, lo escribí a raíz de que, con el asunto de que fui a comer a algún lado acá, comí en otro lado, me encontré con alguno acá, charlé con otro acá. Era un tema bastante recurrente en muchos, quizá por la fin de año que uno empieza a hacer evaluaciones o lo que sea, pero era el tema de que digamos que la crisis de la actual dirigencia y que entonces si no hay una dirigencia razonable, acorde, una dirigencia valiosa, de esto no se sale. Digamos, esa era más o menos la evaluación global, ¿no? Ujú. Inclusive, charlando, en algunos había gente que para mí es gente que me merece respeto, aunque no coincida yo con todas las cosas, que lo cual es normal, ¿no? Pero Claro. digo, gente que participa en política, gente que participa en sindicatos, por ejemplo, pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo sin dar nombres, pero gente que participa en sindicatos, etcétera, etcétera, pero demolieron a un sindicalista que tiene fama de los buenos, pero Ajá. lo demolieron, ¿no? Entonces vos decís, epa, ¿qué pasó acá? Pero, Sí. entonces, pero bueno, evidentemente si hay gente que está adentro, porque estamos hablando del mismo sindicato, vos decís, bueno, algún tema hay y que desde afuera no se nota. Bueno, a lo que quiero llegar es, eh, evidentemente hay una crisis de la dirigencia, y que Sí. eso es lo que aprovechan estos que no son dirigentes ni les interesa ser dirigentes, sino jefe de estancia, patroncitos o lo que fuere. Entonces, ¿no? Ahí. Y además el tema está que la dirigencia dirige. Ese es el Sí. punto. Y entonces, si no hay claro un hacia dónde, no pueden dirigir, ¿no? Es decir, es interesante, solamente lo digo a modo de ejemplo, que la imagen típica del mundo antiguo, bíblico y no bíblico, del dirigente era la imagen del pastor, ¿no? El pastor que es el que sabe dónde tiene que ir y las ovejas van y lo siguen atrás, ¿no? Entonces, digamos, entonces los dirigentes políticos, los dirigentes religiosos, los dirigentes sociales eran comparados con pastores. Esto es en Egipto, en Babilonia y en Israel, ¿no?
Y entonces yo empecé preguntándome, porque yo hacía ya mucho tiempo, lo escribí de esta manera, así. Pensá que hubo una época en la cual si uno miraba dirigentes, no estoy diciendo que esté de acuerdo, pero tenían gente con la talla de Roosevelt, Nikita Khrushchev, Mao, De Gaulle, Churchill, De Gasperi, Adenauer, Fidel, Perón, Juan XXIII. Decir, bueno, a ver, había gente de talla, más allá de que uno después podía decir, este tipo me gusta, este tipo no me gusta, pero era gente que tenía una cabeza. Y cuando yo lo empecé a pensar, estaban Bush, Menem, Collor de Mello, Margaret Thatcher, Juan Pablo II. Entonces vos decís, evidentemente, algo... Claro, descendimos, nos fuimos a la vez. Al subsuelo, ¿no? Sí, y entonces ahí es donde me parece que el problema no es local, sino que hay un problema... No, es global. global. En Europa se está comentando, hay mucha gente comentando esto, ¿no? Los líderes europeos son de descarte. Los que están ahora en el poder han sido gente de descarte durante mucho tiempo. Entonces, en todo el mundo ha llegado al poder gente que sin esta locura en el medio no hubiese podido llegar al poder. Después de esa época que yo escribí esto, hace muchos años, digo, después, bueno, evidentemente no es lo mismo Lula que Collor de Mello, obviamente. Obviamente. ¿No? Digo, no es lo mismo Cristina que Menem, obviamente. Claro. No es lo mismo Francisco que Juan Pablo II, pero después empezás y decís, bueno, pero está Trump, pero está, ¿cómo se llama el que está ahora en Francia? Macron. Me decís, bueno, estamos, estamos empatados con esos tiempos, ¿no? Entonces, ahí es donde me parecía que el tema tiene que ver con esto. En el mundo antiguo, muy antiguo, se suponía que en toda cultura tenía que haber gente que era especializada en saber por dónde los dioses llevaban al mundo. Eran adivinos, augures, profetas o lo que fuere, que te podían decir, por acá hay que ir porque por acá los dioses quieren que vayamos por acá. O no hagas esto porque los dioses no quieren que lo hagas. Hoy en la sociedad civil se supone que lo que debe haber son estadistas, y eso es lo que no hay. Porque hay que destruir al Estado, por eso no hay estadistas. Claro, ¿no? Entonces, ¿Cómo va a ser un estadista un tipo que lo eligen porque dice que va a romper el Estado? Exactamente. Entonces, digo, el estadista se supone que es la persona que más o menos vislumbra para dónde va, y entonces puede decir, vengan, síganme, porque la cosa va para acá. El tema es que con la desorientación actual hace que sea todo absolutamente complicado. Pero entonces, ahí es donde yo me preguntaba esto. Y entonces, porque hay que ser honrados con lo real, como decíamos citando a John Sobrino hace varios meses, ¿no? El tema está, me parece, darnos cuenta que hoy estamos acá y está bien, faltan estadistas, faltan lo que sea, pero entonces, a ver, en lugar de correr o en lugar de volar, demos pasos, ¿no? Sabiendo que esos pasos no constituyen una utopía, ¿no? Pero evidentemente no es lo mismo esto que lo otro. A ver, lo voy a decir con gran dolor de mi alma. Alberto es mejor que Milei. Mil veces, por supuesto. Entonces, ahí digo, a ver, yo con Alberto, nada. A mí había un canal de televisión que me invitaban muy frecuentemente. Cuando yo empecé a criticar a Alberto, no me invitaron más, por ejemplo, ¿no? Pero digo, bueno, pero la cuestión es esta, me parece que hay que estar atento a que hay que ir mirando qué pasos podemos dar, y ahí está el problema de las utopías, porque las utopías sirven para correr, sirven para caminar, pero a veces con la utopía contrastás con el presente y te dan ganas de tirar toda la miércoles. Vos sabés que antes de la utopía, a mí me parece que lo que hay que recuperar es la política, porque todo esta mala dirigencia es producto de la narrativa antipolítica, que fue lo primero a lo que recurrió el fascismo para hacer pie unos años después, desprestigiar a la política, son todos iguales, y entonces que venga un lumpen, si total es todo lo mismo. No, estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que yo no me estoy refiriendo solamente a la dirigencia política, a la dirigencia sindical, a la dirigencia eclesial, a la dirigencia social, etcétera. Porque me parece que es eso, ¿no? Es decir, hay algunos dirigentes sociales que en algunos ambientes tienen fama, yo personalmente no me lo banco para nada, pero fuera de eso, digo, me parece que si da un paso, y bueno, demos ese paso,
no es la utopía, no es lo que quiero, pero no es mi enemigo. ¿No? Digamos, es decir, a ver, mi enemigo es el hambre, mi enemigo es la pobreza. Totalmente. Sí. Pero Hay me una parece que hay dispersión que de tener... energía, una dispersión de energía imperdonable. No, y sobre todo que hay algunas personas y hay algunos grupos que son expertos en confundir el enemigo. Sí. ¿No? Entonces, Sí. me parece que la cuestión es esta, es decir, saber que tenemos que dar pequeños pasos porque hoy por hoy no tenemos el background, no tenemos el contexto, no tenemos la dirigencia para dar grandes pasos, podemos dar pequeños pasos, pero con la mirada muy atenta porque en algún momento va a aparecer, porque va a aparecer alguien que va a encaminar y ahí hay que agarrarlo y abrazarlo como hicimos en otro tiempo con otros, ¿no? El pueblo se lo merece. Sí, tenemos que volver a creer en la política porque es la única llave que permite destrabar esto, de la manera que sea y cuándo será no lo sé, pero no hay otra llave que la política, así que hay que volver a eso. Y hay que volver a los buenos sindicatos. A ver, no están Tosco y Ongaro. No, claro, claro, que no estén Ni Tosco y siquiera Ongaro no Guardini. quiere decir que el sindicalismo haya dejado de servir. Por Lo que eso. quiere decir es que nos dejamos estar con quienes nos han estado representando en estos últimos tiempos. Sí, de hecho, le hicieron más problemas a Cristina que a Macri y a Milei, ¿no? Toda la vida, todo lo que les hizo odiar a Cristina en Macri y en Milei es absolutamente banal. Sí. No, Por ni eso, le llama la atención. Por eso, ahí es donde voy al tema. Creo que hay que estar atento a la realidad. Tenemos esta dirigencia mediocre que está en chiquitaje en general. Que se corresponde con nuestra sociedad. Cuando hay dirigentes mediocres es porque los electores también son mediocres, no es porque sean malos ellos y nosotros geniales. No, por supuesto. Pero entonces, estar atento a eso, dar los pequeños pasos que la dirigencia mediocre nos propone, pero estar atento a que aparezca alguien que nos haga correr y volar. Muchas gracias. Si me permiten, quiero aportar una cosita, simplemente una disidencia mínima, ¿no? O dos chiquitas, solamente para pensarlo. Bueno, dale, a ver. Cortita. Primero, que en realidad no siempre hay una correlación entre la sociedad y los dirigentes. A veces los dirigentes, enhorabuena, arrastran lo mejor de la sociedad y logran poner a ese fragmento de la sociedad, empoderarlo y ponerlo en primer plano. Eso respecto a la relación entre dirigencia y sociedad. Y respecto, yo creo que existen ya, me parece que hay un montón de dirigentes en nuestra, no voy a dar nombres porque no creo que hay compañeros sindicalistas, políticos maravillosos, honestos, comprometidos, etcétera, pero no están teniendo, quizá, o no gozan de una articulación política. No estamos ni unidos ni organizados. No estamos ni unidos ni organizados. Ahí está. Entonces, creo que existen y las luchas sociales que se van a dar, vamos a ver que esos sujetos sin duda van a estar adelante como corresponde, atrás de un pueblo organizado. Pero digo, me parece, porque si no parece que es tierra yerma, y no, en este momento tan duro hay muchos compañeros que se la están jugando, que están siendo perseguidos. Sí, pero también hay una percepción de que no hay una herramienta opositora clara, y eso es lo que está diciendo Eduardo. Sí, lo que hay es dispersión, pero hay dispersión y mucha torpeza. Hay torpeza, Jorge, si no, no estarían estos grados de divisiones. Quisiera recordar la frase de Perón, de los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Porque a veces pasa eso. Bueno, sí, es un momento para tener la cabeza abierta y el corazón también abierto, ¿eh? Sí, hay que estar muy atentos a lo que va viniendo, porque en algún momento se aclarará, porque siempre que llovió paró, y hay que estar atentos a no dejar pasar los buenos momentos que vengan. Totalmente, y cualquier pelea que demos tiene que ser con afecto mutuo, recíproco, si no, no se pelea, sin afecto recíproco uno no pelea. El día que entendamos eso... Como decía un viejo amigo de Jorge Elbaum, que no nos roben la ternura. Así es. Ay, ese amiguito. Bueno, que tenga usted un hermoso fin de año, un feliz Muchas fin gracias, de año. Igualmente, feliz año y no sé si... Bueno, feliz año. Y feliz Reyes, a mí decime también. También yo feliz Reyes. Yo pongo los zapatitos por las dudas. Bueno, feliz Reyes y quizás Reyes, ¿eh?
Y quizás Rey. Claro, quizás Reya. Gracias, Fuerte abrazo, Eduardo de la Eduardo, te Serna. queremos mucho. Un fuerte Bueno, abrazo. hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Vamos a una tanda. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Felicitas Bonavita está en AM530. La tenemos a Teresa Parodi en línea. ¿Algún recuerdo así, el primero que te venga a la mente, o aquel momento que tuviste con Eve que te viene a la mente? Uno de los momentos más lindos uno fue cuando me llamó por primera vez, hace muchísimos años, cuando los Mayas cumplían 10 años de lucha. Me dijo, hola Teresa Parodi, no nos conocíamos nada, ¿no? Yo no la conocía, por supuesto, que te quiero decir, nunca habíamos hablado. Entonces ella me dice, hola Teresa Parodi, mira, yo soy Eve Bonafini y quiero que vos cantes cuando celebramos los 10 años en el Luna Park. ¡Pum! Así. Entonces, hola Eve Bonafini, le dije yo, aquí Teresa Parodi, con mucho gusto voy a cantar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empezó nuestra amistad. A las 12, Bonavita 530 en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos radio. Toma aire. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Ahí estamos. Jorge, y llegó por fin el momento de tu columna. Sí, podría estar incluso después, no pasa nada, lo ubicamos porque el tema es el concepto. Y el concepto en este caso remite al título, que es algo así como Balance y Perspectiva de la Economía Argentina, ¿no? Ujú. Primer tema, que me hice un punteo para tratar de ser lo más claro posible. Cuando el gobierno habla de economía, habla de el sector financiero. En la economía, obviamente hay un sector mucho más importante que el financiero, de los cuales el neoliberalismo no le gusta hablar ni sabe nada, que es el sector productivo, la economía de la producción. Como estos tipos han estudiado en los años 80, en el marco de una moda pedorra que hoy le está costando a Estados Unidos haberse quedado en el pasado frente a China. En Estados Unidos, para esa época, de la mano de la Escuela de Chicago, vino el verso de que no, se terminó la economía industrial, ya no hay que producir nada,
Ahora se hace todo con plata, ¿no? Es todo financiero, ¿no? Y dejemos que en todo caso la producción lo hagan los pobres. Bueno, eso es lo que hizo Estados Unidos. Siempre cuento la anécdota que la capital mundial del automóvil era Detroit, en el norte de los Estados Unidos, o no existe. No existe. Los automóviles que antes se hacían en Detroit, hoy no se arman en pedazos, lo que llaman autopartes, y se arman en algunos lugares, sobre todo los de las firmas norteamericanas, se arman en Argentina, se arman en México, se arman en Uganda, se arman en el Reino Unido, se arman en Francia, y estos bobos que apostaron a la economía post-industrial, de los cuales Caputo es heredero y todos estos personajes Berreta, como Cavallo, etcétera, hoy ven desaparecer la economía productiva y andan comprando lo que se necesita para vivir, que son cosas, en otro lado, ¿no? En otro lado. Entonces nosotros vendemos, por ejemplo, soja y después podemos comprar latas de proteínas que incluyen soja a otro país, ¿no? Y no le ponemos valor agregado de producción industrial, etc. En ese marco, los Caputos de la vida se creen que una economía puede tener balance positivo solo con la cuenta financiera. Bueno, la cuenta financiera da que ahora, el 9 de enero, vencen 4.200 millones de dólares. Y quiero relacionar lo primero de la economía industrial desregulada, postindustrial, que mintieron los economistas de Chicago y que acá comieron ese verso, con el hecho de que Argentina no produce los suficientes dólares para pagar sus deudas. Esto es una obviedad. No solamente, ¿qué quiere decir producir los suficientes dólares? Producir cosas que otros te compren y que entren en divisa, porque como nosotros no tenemos la máquina de hacer dólares, la tiene otro, ¿no? Pero, Entonces, por ejemplo, cuando Caputo se endeuda, ¿con qué supone que va a pagar si no producimos nada? Con deuda. O sea, es una deuda que se paga con deuda y así es el loop. Pero no hay salida del laberinto. Pero con un aditamento. La deuda es cada vez más. Claro. Porque cuando el otro tipo te presta plata a alguien endeudado, es igual que estos prestamistas del barrio. Sí, dice, bueno, yo te pido 100 pesos, bueno, te doy 100 pesos a 200% anual. En un año me tenés que pagar 300 pesos. No te alcanza, va después, le pedís otros 100 pesos y te dice, no, ya no te puedo cobrar el 200% anual. Ahora sos un deudor peligroso. Ahora te tengo que cobrar 250. Claro. Y vas a la tercera vez y te dice, no, ahora te tengo que cobrar 300 porque la probabilidad de que vos me pagues son bastante remotas. Entonces, la primera cuota de los 100 pesos que te presté, me tenés que en el primer mes ya me tenés que pagar 30 pesos. ¿Pero cómo? Así es nuestra relación con el FMI. Así es exactamente nuestra relación con el FMI. Con todo endeudamiento, porque existe una relación, es decir, la persona que no está endeudada y que tiene suficientes dólares para pagar, es un deudor seguro. A ese tipo le podés cobrar poco interés. Pero cuando vos sos el acreedor y le tenés que dar a alguien que tiene dificultades de pagar, vos lo que te garantizás es que el tipo pague mucho en las primeras cuotas por si después no puede pagar. Entonces, ¿cómo haces para que cobrarle mucho? Y le cobras un interés terrible, que es lo que están haciendo con estos tipos. Entonces, este mecanismo se expresa no solamente en la cuenta financiera, sino en la cuenta, obviamente, de lo que llama la cuenta comercial, la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Yo vendo 5, ¿no? En Argentina vendo 10, vamos a decir 10 para ser más claro, vendo 10 de soja, de maíz, de trigo, de gas, de petróleo, de minerales, de cobre, de plata, pero estoy comprando por 20. ¿Y en qué compras por 20? Bueno,
tenemos turismo afuera, porque sale más barato ir a Florianópolis que ir a Pinamar, o a Mar del Plata, o a Santa, no sé, qué sé yo. Sí, es más barato ir a Miami que a Cariló. Exacto, eso eso es la mitad debe salir, ¿no? No, pero digamos, ir a Miramar, ir a un lugar de sectores medios y medios bajos, Esa es gente más ya no caro. va de vacaciones, ¿no? La gente que iba a Mar Chiquita ya no va de vacaciones. Claro, exactamente. Bueno, pero eso resiente lo que se llaman las economías regionales. Pero la balanza comercial no se resiente solamente con el turismo, se resiente en relación a la producción. Si yo compro, digamos, por ejemplo, podemos dar datos concretos de este año, ¿no? Que tengo acá. Entre enero y noviembre, que es el último número que hay, salieron 11 millones de residentes al exterior. 11 millones punto 19, ¿no? 11 millones 119 mil residentes. ¿Esto qué quiere decir? Argentinos y no argentinos. Puede ser uruguayo que vive en Argentina, boliviano. Salieron 11 millones de personas para afuera. ¿Cuántos vinieron? 4,5. Sale más de lo que Sí. entra, claro. Claro, es decir, y eso es dólares que se van afuera a gastar afuera o dólares que entran y se gastan acá. ¿No es cierto? Entonces la mitad. Ahí tenemos con respecto al tema, una parte de la balanza comercial es la balanza turística. Pero hay otro elemento. ¿Cuánto en términos de cosas, de productos? Y acá entra importaciones directas, pero también entra Shein, entra Temu, claro, entra Netflix, entra todo lo que implica un gasto en dólares en el exterior, y acá te voy a dar los números que son muy impresionantes, ¿no? Acá lo tengo. Es decir, es casi el doble de lo que gastamos en términos de importaciones de lo que recaudamos en términos de exportaciones. Y No puede salir bien, no puede salir bien. Es que no puede salir bien porque No puede vos salir bien. te quedás con la mitad de los dólares que tenés un déficit anual en este año de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares que ya no están. ¿Qué quiere decir que no están? Que algunos se lo gastaron en turismo, otros compraron dólares y lo pusieron abajo del colchón, ¿no? Otros se lo fugaron, pero esos dólares, que son los dólares de alguna manera que tiene el Estado también para pagar sus deudas, no están. Entonces, ¿qué va a hacer ahora Caputo el 9? Y no están porque se lo llevó gente a la que el gobierno llama héroes. Claro, pero además le pide desesperadamente, hace una ley ahora que se llama la ley para ahorristas, para que saquen la guita del colchón, y los propios bancos le dicen, yo no puedo recibir 100.000 dólares sin avisar que es inseguro la proveniencia, porque después me van a hacer juicio a mí al banco. Esto es de hoy. Los bancos le están pidiendo, por favor, Caputo saca un... A los narcos les están diciendo, porque eso es hablarle a los narcos, trae la guita al Caputo les banco. dijo hace 24 horas, textual, en un tuit, no se hagan los pelotudos, reciban los dólares. Qué fino, Textual, reciban los dólares del cartel de Cali. Reciban Es los dólares, no se hagan los increíble. pelotudos. ¿Por qué Caputo quiere desesperadamente eso? Porque, y esto la gente lo tiene que entender, esos dólares, cualquiera sean los dólares, sean negro, grises, blanco, uno los pone en el banco y el Estado se queda con el 20% de esos dólares y paga deuda con encajes. Claro. Es decir, usa el dinero de los depósitos en dólares para pagar deuda. ¿Qué pasa? Muchos de estos tipos, no los que van a poner 100.000 dólares, los de 2 millones, etcétera, dicen, no, yo no soy boludo. Estos se están endeudando, no tienen la guita para pagar, no la van a tener, yo pongo los dólares, me quitan el 20%, después voy a buscar el millón de dólares que puse, me van a dar 800, me van a cagar 200 porque el Estado no se lo va a devolver al banco.
¿Se entiende Claro el que no. razonamiento? Entonces, Sí. esto no tiene salida. No tiene salida, no. Es un loop, me gustó esa palabra que utilizaste, es verdad, es un loop de degradación estructural de la economía. Voy a dar otro dato antes de terminar para entender esta lógica. Este año va a crecer el PBI en el 2025 más o menos lo mismo que decreció en el 2024. Es decir, si yo tomo el PBI, Producto Bruto Interno, es básicamente la cantidad de trabajo acumulado durante un año. El valor acumulado durante un año, cuánto laburo hay durante un año de todas las cosas que uno labura, sean servicios, productos, etcétera, etcétera. Muy bien, yo cuento el 2024, caímos un 4%. Cuento el 2025, subimos un 4%. Es decir, estamos igual que hace 2 años, pero acá viene la diferencia. Sufrimos como hijos de puta para estar igual que en el No, es muy 24. importante que la gente entienda esto. A ver. Creció el PBI por primera vez en el mismo lapso que decreció el empleo. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Muy simple. Hay 3 o 4 sectores dinámicos: energía, soja, Minería. agrícola, minería y petróleo, que crecieron un montón. Todo el resto decreció. ¿Qué quiere decir? Que es por primera vez en 30 años en la Argentina crece el PBI, pero no crece el empleo. Y esto pone en evidencia, y con esto termino, que este proyecto va a eclosionar igual que eclosionó el proyecto de Cavallo en el 2001, porque no es sustentable. Estos tipos tenían un año atrás 2.500 millones menos de reservas, es decir, tenían una deuda de 2.500 millones de dólares y hoy tienen una deuda de 14.000 millones y tienen que pagar ahora el 4.900. Es decir, vamos al cadalso con un proceso lamentablemente muy sutil de pérdida de empleo hasta que empiece lo que yo llamo el murmullo de la debacle. Ya empezó, el murmullo de la debacle ya empezó. Yo todavía no lo veo. Cuando empieza el murmullo de la debacle, en las estaciones de trenes todos los días empieza a haber quilombo. Esperemos un poquito más, eso va a venir, y esperemos, como decíamos en la nota anterior con Eduardo, que los compañeros que apreciamos, que respetamos y que siempre han tenido la camisa puesta del pueblo, han sido descamisados del pueblo, se la pongan nuevamente para dirigirnos hacia un proyecto de liberación nacional. Gracias, Jorge. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos.
estamos. Ahí volvimos. Efectivamente, estábamos escuchando el tema Creo de Eruca Sativa. Eruca Sativa, cómo me gusta ese nombre. Bueno, vamos a un peloteo. Estamos viendo bastante de Spanish Revolution. La verdad que a medida que va transcurriendo el tiempo y las problemáticas de diferentes países se van repitiendo, se van... bueno, estaba pensando en el término de McLuhan, ¿no? La aldea global, que fue uno de los primeros títulos de comunicación. Y la verdad que la figura de la aldea global se vuelve a repetir ahora en términos de autoritarismo, combate a la educación, combate a la verdad. Bueno, en muchas partes del mundo se está viviendo el mismo proceso que estamos viviendo acá, un poco más despiadadamente, la verdad. Pero este informe tiene que ver con por qué para el poder, los nuevos poderes, las sociedades críticas son molestas y entonces prefieren a las sociedades confundidas. Vamos a verlo. Hay una razón por la que el mundo parece dirigido por incompetentes. No es un accidente, es una estrategia. Las decisiones más importantes del planeta están en manos de gente que desprecia el conocimiento, ridiculiza la ciencia y convierte la ignorancia en bandera. Y no porque no sepan más, sino porque les conviene que nadie sepa nada. Escucha lo que dice Robert F. Kennedy Jr. en una charla con Tucker Carlson. We need to stop trusting the experts. Trusting the experts is not a feature of science. It's not a feature of democracy. It's a feature of religion, and it's a feature of totalitarianism. In democracies, we have the obligation, and it's one of the burdens of citizenship, to do our own research and make our own determinations. Por eso atacan a la ciencia. Por eso desacreditan a periodistas, médicas, investigadoras o profesorado. Por eso convierten el yo creo en algo más importante que los hechos. Esto no va de ciencia, va de poder. Porque una sociedad crítica es peligrosa, pero una sociedad manipulable y desinformada es el sueño húmedo de cualquier autoritario. Qué claro que está, ¿eh? Qué claro que está. Realmente no hay que echarle más agua, porque está más claro imposible. Por eso nos da tanta rabia que haya habido traiciones en el voto del presupuesto en la Argentina, ¿no? Porque es esa ley un ataque feroz a la educación. Y el ataque feroz a la educación, la supresión de las escuelas técnicas, que tiene que ver con lo que decía Jorge en su columna, es que la idea de la patria productiva no está en su horizonte, y las escuelas técnicas son un emblema de la patria productiva. De ahí los chicos salen al trabajo, y el intento de hacer desaparecer la educación técnica, ya lo vivimos en los 90, que también descuidaron, no había producción, se descuidó la educación técnica, y después descubrimos con los gobiernos de Néstor y Cristina para qué servían las escuelas de educación técnica. Por supuesto que son útiles para un país que produce, y son completamente inútiles en un país con timberos de la City, porque ¿para qué quiere un país de timbero que hace que los pibes de 13 años ya puedan operar en la bolsa? Pero eso es una degeneración de lo que son las vocaciones también, ¿no? Yo no creo que salgan, que vengan al mundo más pibes con inclinaciones timberas, ludópatas, que con inclinaciones hacia la ciencia, la técnica y lo que sea. Lo que está pasando es un adoctrinamiento a la inversa, es un adoctrinamiento para que los pibes se olviden de lo que es pensar, de lo que es soñar, de lo que es tener un horizonte, de lo que es tener un proyecto de vida. Es lo que ha perdido nuestra juventud. Estamos con un índice de suicidios del que no se habla, porque es un tema fuerte, porque es un tema descorazonador, pero estamos con un índice de suicidios enorme. El suicidio es la causa mayor de muerte entre menores de 30 años. Y el panorama que les está ofreciendo este país no es alentador ni es vital. Y acá el que no es vital es este gobierno. Este gobierno es absolutamente tanático y lo único que produce es dolor. Pero bueno, las razones por las que
los fascismos, las ultraderechas quieren sociedades de estúpidos, de imbéciles, además es para que los voten. Porque la masa crítica siempre fue combatida, pero nunca como ahora. Jorge. Sí, hay un componente más que me parece clave. Las oligarquías argentinas, hoy muy transnacionalizadas, muy articuladas con el capital internacional, siempre vieron a la clase obrera como un peligro, y sobre todo a partir del peronismo, ¿no? El proceso de sustitución de importaciones generó una clase obrera que, por características históricas, sobre todo por trabajar en conjunto en espacios y vivir en ciudades, etcétera, etcétera, se constituyó acá y en cualquier lugar del mundo como un actor de negociación y de poder. El sueño húmedo del caputismo, Milei, Cavallo, Menem, etcétera, etcétera, es terminar con la clase obrera. Pero es una gran paradoja, porque al mismo tiempo que quieren un mundo sin trabajadores operarios, sin producción industrial, no saben qué hacer con esos 25, 30 millones de personas que quedan afuera. No saben qué hacer, y lo único que se les ocurre hacer, obviamente, es encerrarse en barrios privados que creen que van a ser inmunes a las hordas de millones de personas hambrientas que le van a perdonar la vida, ¿no? Como decía el otro día Rocco. Entonces, están frente a un problema, porque inconscientemente quieren terminar con los sindicatos, con la clase obrera, con el proyecto industrial de la Argentina, y quieren una sociedad recampesinada, cagada de hambre, en el marco de un territorio que además está privatizado por grandes oligarquías. Es decir, están encerrados en una lógica que no tienen salida. Y la salida obviamente va a venir de la mano de los trabajadores, sean estos precarizados o sean estos formalizados, que van a seguir perdiendo espacios de laburo y en algún momento van a decir basta. Claro. Sí, es muy probable que, bueno, ese murmullo, ¿no?, del que hablábamos hace un rato, pero lo que es muy claro, yo veo veo noticias de todo el mundo, casi todo el día me lo paso viendo eso, y nunca vi una sincronía tan grande en cuestiones distópicas. Y la verdad que este combate a la ciencia y la educación solamente puede venir desde un lugar tan ático. Solamente puede venir desde Occidente, Sandra, porque eso no pasa en China, no pasa en Rusia. No, ya lo sé, estoy hablando de esta parte del mundo del que nos llega la información. Lamentablemente nos llega, la otra hay que ir a buscarla. Pero en esta parte del mundo solo consumimos esa información. Así que, bueno, sepámoslo, no es inocente que no quieran a la educación, no les conviene, porque además son muy brutos, y cuanta menos gente se entere que son muy brutos, mejor para ellos. Vamos a una tanda y ya venimos. Me despedís ahora porque ya viene... Ok, ya viene Lucas me voy a hacer Mayra. La tarta bueno, de lechuga. y cuida el kiosquito mientras yo no estoy, cuida la casita. Obviamente. No, es un kiosquito, obviamente. Es una casita. Bueno. Un fuerte abrazo, nos vemos. Chau. Hasta luego. Feliz año para todos. Esa. Chau, feliz año. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Aquí Adrián Stoppelman para anunciarte que llega mi nuevo show del 2026, Total Anormalidad. Viernes 9 hasta Trilce. Entradas por alternativa. Sábado 10, Temperley. Otro Mundo Teatro. Entradas por Passline. Total Anormalidad. Para más información, seguilo en Instagram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 2026 lo esperamos con la radio encendida. Este miércoles 31 de diciembre, desde las 22, recibimos el nuevo año en vivo. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos, porque somos radio, somos comunidad. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, ya volvimos y lo presentamos a Lucas Maida. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, Sandra, buenas noches para vos, para todos nuestros oyentes aquí en una nueva columna de territorios, en un martes caliente, ¿verdad? De mucho calor, en un país muy caldeado, muy caliente, sí. Pero, como decimos, territorios nos da oxígeno, nos da aire. Hoy tenemos a la compañera María Inés Franco. Ella trabaja en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y además, por su historia de vida, su militancia, es muy cercana al trabajo que realiza el centro universitario llamado Juan Miguel Scatolini, quien fuera un compañero militante, preso político en la última dictadura militar. Y la compañera nos viene a contar acerca del trabajo del centro universitario en la cárcel de Florencio Varela, si no recuerdo mal, María Inés, la 51 de Varela, ¿puede ser? Buenas noches, María Inés. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Se escucha bien? Hola. Sí, perfecto. Se escucha de 10. Qué hermoso. Genia total, salí por Zoom. Gracias, sí. Gracias. Sí, siempre bella, pero sobre todo el pensamiento y todo lo que nos transmitís siempre, querida. Gracias, tesoro, gracias. Un honor estar acá. María Inés, queríamos conocer acerca de Juan Miguel Scatolini, que el centro universitario lleva el nombre de este compañero. Si podemos usar unos poquitos minutos de la columna para saber de él, recordar, traer su memoria, pero además conocer que en la actualidad este centro universitario tiene un trabajo muy activo en Florencio Varela, en la 51, en la unidad penitenciaria número 51. 31, perdón, 31. 31, ahí va. Sí, 31. La 31 de Varela. Exactamente. El centro universitario funciona desde 2004 a la fecha y tiene un protocolo, reconocimiento de la UNLP desde el 2006. Quiere decir que tiene autonomía universitaria y procede y funciona como que fuera una mini universidad dentro del complejo penitenciario de Varela, donde también es bueno recordar, en San Martín, por ejemplo, tenemos la CUSAM, que también tiene esa función. Bueno, te cuento de Juan, si voy muy rápido, ustedes me cuentan. Sí. Yo fui compañera de militancia política con Juan desde el 96 hasta el 2021, que el COVID se lo llevó, lamentablemente. Qué triste. Sí, muy triste. Bueno,
dentro de las cuestiones que trabajo también en terapia y en la vida, es ya dejar de ser custodia de las cenizas y ahora empezar a, bueno, soplar y mantener el fuego de la militancia que significó la vida de Juan y que significa la vida de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, de lo que él es una generación, la generación de la que formaba parte. Juan era de Marinette, la JP. ¿por qué Juan está tan allegado a ese lugar, a esa unidad penitenciaria? ¿Cómo es que traen su nombre al centro universitario? Bien, es un reconocimiento de los detenidos. Juan, ellos entendieron que Juan era, como decía Cristina, de esos funcionarios que funcionan, esas raras avis que aparecen en la vida, y los internos, los detenidos, que en eso saben muy bien cuando se habla desde el corazón, desde la vida, cuando se pone el cuerpo, pero sobre todo la verdad del ser humano, los detenidos tienen ahí una especial percepción, y claramente cuando lo llamaban a Juan por cualquier inconveniente que tuvieran, no solo de violaciones a los derechos humanos como entendidas como la violencia física, sino también las otras, cuando te retienen la familia, cuando no te permiten acceder a todo lo que tenés permitido, aún estando detenido, como dice Zaffaroni, y solo lo que tenemos inhibido es el derecho de deambular. Todos los demás derechos le pertenecen al ser humano como tal. Se deben cumplir. Se deben cumplir. Bueno, Juan en el 2004 ingresa, Juan fue el primer director provincial de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Ahí va, perfecto. En el 93, cuando sale de estar preso. Juan estuvo en el Centro Clandestino de Detención de 1 y 60 y en el Pozo de Arana recibió varias torturas. Luego pasa al PEN y pasa por casi 5 años en la Unidad 9 de La Plata, donde tiene una libertad condicional, porque en realidad lo dejaban salir porque se estaba muriendo en la cárcel. Recordemos que después del 79 la cárcel ya no quería tener tantos muertos, ¿verdad? Ya era otra cuestión, la comisión había estado en Argentina y por lo tanto la vista desde afuera era otra, ¿no? En eso los organismos de derechos humanos han tenido mucho que ver. Juan pudo, vivió felizmente, pese a que el director, mira, una breve digresión, pero el director cuando le da la libertad le dice, usted se va a ir en libertad, Scatolini, sí, ahora escúcheme bien, viva Perón ni en el baño de su casa. Así fue, durísimo. Viva Perón en el baño de su casa. Por supuesto escribimos muchas paredes con el Viva Perón. Escribimos muchas paredes con Cristina Pueblo, escribimos muchas paredes de la democracia, la vida siempre da una oportunidad. Pero bueno, fue muy difícil, es muy duro. Pero bueno, en esto del 93 Juan es requerido, Estela de Carlotto tuvo mucho que ver con esto, como director de Derechos Humanos. Y ahí Juan ingresa en lo que nunca se había apartado, que era la lucha por la justicia social y por los que menos tenían. Dentro de los que menos tenían, los insanos mentales y los perseguidos por el sistema, por la judicialización de la pobreza, que siempre ha sido así la cárcel como dispositivo. Que tiene a los pobres, como María decía, Inés, claro. Contarle a la gente, en este centro universitario las personas que están privadas de su libertad acceden, por ejemplo, a qué carreras, qué experiencias educativas se están dando en este momento. En la unidad 31 de Florencio Varela, cuando Juan vuelve al sistema como funcionario en el 2004, es una cárcel de máxima seguridad aún hoy, y pensar en estudiar una carrera universitaria, solo estaba el centro universitario de la 9 y de Olmos, era imposible. Entonces tenían como primario y secundario, lo demás no. Juan decía que eso era un disparate, que todos los detenidos tenían derecho a acceder a la universidad, a un estudio, a progresar también dentro del estudio. En la convicción, mira, te lo digo, Juan decía, cada centro universitario debe ser como un Vietnam, 2 Vietnam, 100 Vietnam, 1000 Vietnam. En cada una de las universidades, universidades en todas las unidades carcelarias, y ese era el fin. Intentando la relación humana, que los detenidos salieran de la cárcel, que fueran a cursar, que pudieran empatizar, que la comunidad los pudiera ver como lo que realmente son, seres humanos, no los malos de esta sociedad que debemos tener ocultos y demás. Bueno, esta experiencia Juan la llevó a cabo duramente, pero también con un grupo de muchachos, de compañeros, porque eran compañeros, casi todos,
pusieron el cuerpo, porque hay que poner el Ahí va. cuerpo siempre para Sin duda. los cambios. Y ellos pusieron el cuerpo muy duramente. Fue rechazado cualquier tipo de intento por mejorar. La cuestión es que se logró, y como Juan siempre estaba poniendo el cuerpo, siempre estaba, los internos reconocieron en él otro tipo de funcionario, otro tipo de compañero, Claro. y por eso el reconocimiento del nombre. En homenaje Juan al Miguel, centro universitario. a él. Juan es una Ahí mala va. palabra, es una mala palabra dentro del sistema. Juan es los derechos humanos cada vez que ingresaba, no es que Juan era un querido. Uno Claro. de los internos recuerda que en una Navidad del 2006 los penitenciarios gritaban: Juan Scatolini, hijo de puta. Ya te vas a ir. Ese era el nivel, ¿no? De Hacía un laburo hartazgo, contracultural delirio. dentro de la cárcel. Es Fuertísimo. excelente que la educación esté en nuestras cárceles. Sabemos que la reincidencia es cero cuando las personas privadas de su libertad pueden terminar su secundario, alcanzar la universidad y salir con un oficio, con una carrera. Así que la labor que sigue realizando desde 2004 este centro universitario es muy grande, Marinés. Nosotros... Pulmón, dirían los presos, a pulmón. A pulmón, seguramente Lucas. a pulmón, y nadie les regala nada, y es como decís vos, poniendo el cuerpo que se logró conquistar. Nosotros hoy queríamos conocer un poquito esta historia que se hilvanaba con historias de vida, con militancia, con la dictadura, y estaba bueno rescatar y cerrar el año, te cuento, María Inés, de la columna, que le cuento a nuestros oyentes un dato, aprovecho. Columna número 336 de Territorio, María Inés, Mirá así vos, que muy celebramos bien. con la número 336 que entrevistamos. Ay, qué honor. Y agradecemos esta militancia cotidiana que hacen vos en memoria de tu compañero Juan Miguel Scatolini. Sí, te digo las carreras, Lucas, antes Sí, de esto que me último, despida. carreras que se Sí, pueden lo estudiar. último, Derecho, Sociología, Historia, Periodismo, y después todo lo que te imagines. Hay 150 internos en este proyecto, donde Claro. aparte funcionan viveros, Muy bueno. para hacer bloques, en fin, un montón de cosas que funcionan, que hay un respiro, que hay algo que no se sabe, y que me encanta Bien. este espacio que ustedes me han brindado. Pero te digo una cosa, Lucas, ya para el año que viene, está bien, que está Sí. buenísimo. Juan decía una cosa, que no se puede comer guiso de liebre sin liebre. Por lo tanto, los que tendrían que hablar son ellos, que llevan adelante este Sin espacio, duda. este Ahí lugar, va. este territorio de derechos humanos dentro de la cárcel. Yo les Ahí agradezco va. infinitamente esta posibilidad. No, a Y vos nosotros te agradecemos la energía, con las Ay, ganas con las que querida. haces las cosas. Gracias. Ahí va. Ay, es puro amor Vamos a esto, llenarnos de esas ganas. Gracias, Puro amor. compañeras. Gracias Puro a amor. ustedes. Enorme. Un Chao, por favor. honor, Muy un buenas honor noches, estar con Sandra. ustedes el último Gracias. día del año. Y María Inés, Vamos, por feliz 300 año y muchas programas. fuerzas. Mañana abriremos. Gracias. Abrazo Vamos. enorme. Cristina Chao, Libre. Lucas. Adiós. Cristina Chao, chao. Libre. Sí, claro que sí. Cristina Sí, Libre. Por más supuesto libre que sí. nunca. Más Adiós. libre que nunca. Es un deseo colectivo ese. Ya Sí, lo por creo. favor. Por favor. Ella me Te sigue quiero. hablando desde la ventanita. Yo también te quiero, amor. Chao. Hasta luego. Nosotros sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a los mensajes, que tengo un montón. También les quiero avisar que mañana la radio queda abierta, que hay un ramillete de compañeros que van a estar toda la noche para recibir el año al aire, porque el 24 hoy me contaban que se dieron cuenta que hay mucha gente sola, y entonces la radio vuelve a ser ese sitio de compañía que muchos de ustedes necesitan, así que sepan que hay compañeros que van a dejar a sus familias mañana y van a estar aquí en el estudio para hacer un vivo, para brindar por el nuevo año, seguramente con deseos bastante parecidos a los de ustedes, para que recurran a la radio, para que la usen de compañía, para que
para que la usen como algo que está vivo. En este momento es algo muy fuerte decir esto, ¿no? Así que, bueno, sépanlo, que pueden escuchar la 530 mañana a medianoche y se van a encontrar con gente que va a estar no grabada, sino aquí recibiendo el nuevo año en el estudio. Bueno, vamos a ver dónde... acá está. Buenas noches, Sandra, Jorge, laburantes y oyentes de la 530, la primera de la izquierda. Este mensaje es de reconocimiento a la coherencia y compromiso ideológico que sostienen aún a costa de persecuciones varias. Gracias por eso y otras cosas. Además, el agradecimiento por darnos participación a les oyentes. Buen inicio del 26, donde compartiremos la trinchera resistente. Claudio. Gracias, Claudio. Igualmente, igualmente. Otro, Sandra, Jorge y equipo. Arriba el ánimo, buen fin y mejor comienzo. Feliz descanso, Sandra, gracias, voy a intentarlo. El campo nacional y popular volverá a poner las cosas en su lugar. Acá nadie se rinde ni se salva solo, Jorge. Ojalá lo entendamos todos, ojalá lo entendamos todos, porque además las ganas que fuimos juntando en todo este tiempo de volver a ser todos, muchos y juntos. Todos, muchos y juntos. No hay otra salida de este laberinto. Después se verá. Hay muchas cosas que discutir. Estamos en pleno tránsito de un montón de cosas. Pero de este momento tenemos que salir muchos, juntos. Y además, como decíamos, hemos dicho tantas veces, con afecto recíproco, porque la verdad, hemos escuchado muchas veces, ¿no?, que el amor vence al odio, y lo hemos puesto en duda en estos últimos años, porque hemos sido petardeados por el odio, y la verdad que los latigazos del odio duelen, y cómo duelen. Y la verdad que no está clara esa frase. El amor es por el amor a la patria, por el amor al pueblo, por el amor al prójimo, por el amor al vecino, por el amor a las propias convicciones, por el amor a la coherencia, por el amor a este suelo, a esta tierra santa. El amor va para ahí. A estos tipos que están acá dándonos órdenes de cómo vivir, por supuesto que los odiamos, por supuesto que los odiamos. No vinimos al mundo exentos de odio. Lo que pasa es que no lo fomentamos adentro nuestro, porque cuando la gente se dedica a fogonear el odio interno, en lugar de fogonear los valores que sostuvo toda la vida, lo que pasa es una deformación, una impotencia, un achicamiento, del que yo creo que estamos siendo víctimas. Estamos siendo víctimas también de eso. En esa parte nos hieren el ala de la época, que viene con el odio. Está bien si el odio lo sentimos hacia el enemigo, hacia el verdadero enemigo. No hay otro verdadero enemigo que el fascismo. Cuando hay fascismo, no hay otro verdadero enemigo que el fascismo. Lo demás son cuestiones domésticas, muchachos. Perón también decía: la política es la internacional, lo demás son cuestiones domésticas. Bueno, ahora, en lo que Perón llamaba la política internacional, se juega todo. Se juega todo. Miren en lo que nos hemos convertido, en el anfitrión de las ultraderechas de la región. Eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Entre tantas otras cosas. Dice otra oyente, Elena de Montserrat: desprecia, Milei, a los discapacitados porque él sabe que es un discapacitado mental y emocional, además de perverso y cruel, ignorante y soberbio. Eso es lo que tiene de curioso, ¿no? Que un presidente tan discapacitado deteste a los discapacitados, no los puede ver más que como espejo deforme, porque no se quiere a sí mismo. No hay autoestima en Milei. Todo lo que escuchamos de Milei y que parece orgullo está sobreactuado. Es un tipo que no me importa si fue querido o no fue querido, porque hay tanta gente en el mundo que no fue querida y no se venga
y no se resiente y no le hace mal a nadie. Así que fue un niño infeliz, el mundo está lleno de niños infelices. Las obras de Dickens estaban llenas de niños infelices y ninguno se volvió un facho de mierda. Otro, cerraron la Andis para ocultar las coimas, Julián de Córdoba. Sí, pero no, eso es, creo que bastante obvio para todos nosotros que quieren ocultar las pruebas de las coimas. Primero, que no es el único lugar donde se coimea, lo que pasa es que ahí está Spanuolo, que abría demasiado la boca. Y ahora lo que diga no tiene ninguna importancia, porque la investigación avanzó más allá de esos audios que no eran truchos, que eran reales, y que además fue también corroborado por, bueno, Calvete, la hija de Calvete y todos estos chorros que estaban ahí y que siguen, porque esta piba Calvete es empleada en el Ministerio de Economía. No hay división, no hay división en nada. Pensemos que el intento de magnicidio contra Cristina lo financiaron los Caputo. No hay división en nada de todo el infierno que estamos viviendo. Son las mismas personas, son las mismas familias. Están ahí, haciendo con nosotros lo que se les canta el culo. Y nosotros no podemos darnos el lujo de dispersarnos de la manera en que nos estamos dispersando, porque somos nosotros los que tenemos que, juntos, hacer lo que se nos canta el culo, que es que este país vuelva a ser normal, con gente normal, con gente que piense de una manera, que piense de la otra, pero gente normal, que no le desee el mal al pueblo. Este tipo realmente, con este regalito de fin de año, del cierre de la Andis, este regalito que les hace a las familias, yo no puedo dejar de pensar en las familias de los discapacitados, no puedo dejar de pensar en el fin de año que van a tener esas familias, porque esto no fue siempre así. Desde que nacimos, miren que yo soy vieja, desde que nacimos que no era así. Estamos viviendo peor que nunca, compañeros y compañeras, estamos viviendo peor que nunca, por un accidente epocal que se llama Milei, y al que no hemos sabido combatir, y no estamos todavía sabiendo combatir, pese a que pasaron 2 años, seguimos enredados en algo que no es ubicuo para este momento. No quiero comerme todo el tiempo hablando. Gracias, Sandra, por estar siempre. Hugo de Seiza, acá hay otro. Hola, Sandra, Jorge y equipo. Ante todo, que el año que viene sea para imaginar y traccionar, así tenemos gobiernos para el pueblo y del pueblo. Y deseo que se vayan todos estos. Sobre la Andis, como escuchaba hoy en el programa de Felicitas al mediodía, esto de cerrar es para empezar a borrar pruebas. Es como los magos malvados de la gran estafa, un paso de manos para distracción y no queda nada de lo que hicieron. Argentina no se merece que estos nos gobiernen, pero estamos cada quien en lo suyo. Saludos, Guillermo, desde Sarmiento, Chubut. Ahora, mira, te digo una cosa, Guillermo, si cerrando la Andis no pasa nada con todo lo que se robaron y con todos los sobornos, estando las empresas farmacéuticas, los Calvete, Spanuolo, bueno, carinear, vieron que son increíbles. La hija de Calvete dijo que le dijo no me carinees o no me hagas carinear al padre porque era un chiste, pero lo que tiene que preguntar la justicia es cuál es el sentido del chiste. No alcanza con decir es un chiste. Por eso nos damos cuenta de que el Poder Judicial está cojo, porque no repregunta como corresponde. Si a la pregunta de por qué usó el verbo carinear, tratándose de sobornos, la mina contesta, era un chiste, la pregunta correcta es, ¿cuál es el sentido del chiste? Porque ese chiste no puede tener ningún sentido si Karina no es coimera. Pero la pregunta no estuvo. Bueno, no nos vamos a asombrar, ¿no? Porque junto con los fachos tienen que volar unos cuantos jueces y fiscales, también empezando por los de la Corte Suprema. Repetimos, ya lo hemos dicho infinidad de veces, pero lo repetimos. Con esta Corte Suprema no podemos ir ni a la esquina. Se están haciendo algunos arreglos de los que desconocemos,
algunos cambios, alguien que entró al Consejo de la Magistratura, a Milman, que no lo dejaron, Bullrich lo había nombrado en el Senado como director de relación con las provincias, Milman, el que iba a estar en la costa cuando a Cristina la mataran. Pero finalmente, no sé, hoy leí que Karina y Villarruel bajaron a Milman porque había acuerdos, no sé cuáles serán esos acuerdos, la verdad no me voy a meter en camisa de 11 varas, pero los asesinos andan dando vueltas por ahí, ¿eh? No es solamente un equipo de gente que a uno no le gusta, estos son una manga de delincuentes y delincuentes pesaditos, Otro, señora Sandra Russo. Soy su escucha fiel y valoro su honor intelectual. Yo opino que la prisión injusta de CFK es el corolario que el pueblo no entendió nada, o como se dijo alguna vez, nos quedamos en el cantito si la tocan a Cristina Kekil. Islandia del 2010 es una gesta que acá es una utopía. Feliz 2026. Saludos al compañero Elbaum y siempre firme siguiéndola. Norberto de Córdoba, capital. Qué difícil se les hacía a los cordobeses nacionales y populares, vivir en Córdoba, mamita, lo que debe ser eso. Bueno, también un beso para vos, Norberto. Otro, hola Sandra, decía Eve que las luchas deben ser unificadas para que tengan fuerza. Y no descubría la pólvora, Eve, Lo sabemos, bien que lo sabemos y hacemos lo contrario. ¿Qué nos está pasando que estamos tan pelotudos, queridos compañeros y compañeras, que no reaccionamos con los instintos básicos de la supervivencia, que son la de ir en manada? ¿Qué pasa? Que no tenemos manada. Tenemos un montoncito por acá, otro montoncito por allá. Dejémonos de joder, chicos. Todo tiene solución, menos la muerte. Se están muriendo muchos compatriotas, se están muriendo, o porque se matan, o porque mueren antes de tiempo, o porque no tienen remedios, aunque sea por ellos. Demos el paso de compartir la escena. ¿Cómo no vamos a poder compartir esta escena? Yo no sé, yo debo ser la única que quiere a todo el mundo, soy la única boluda que quiere gente de todas partes. También no me banco gente de todas partes, no es que quiero a todo el mundo porque soy una querendona. Hay mucha gente a la que yo no me banco, pero está repartida por todas partes. No hay una banda de buenos y una banda de malos como nos quieren vender. Está todo mal mezclado, Era una buena oportunidad para separar la paja del trigo, pero no será esta ocasión. Hay que seguir con la paja y con el trigo, pero por lo menos juntos, queridos. No ustedes con paja, los otros con paja, todos con paja, trigo. Así no vamos a ninguna parte y faltan nada más que 2 minutos, así que leo uno más. Hola Sandra y Jorge, qué buena síntesis. No estamos unidos ni organizados. Tendrá que ser desde abajo, porque no estoy viendo respuesta de las dirigencias. Spanish Revolution exponen con crudeza y claridad lo que están haciendo estos perversos. Pensar juntos es de lo mejor que nos puede pasar y del pensamiento al acto. Gracias por pensar con nosotros y, como dice Sandra, con sensibilidad y amor, pero con gran determinación. Bueno, es Betty de Quilmes, ahora en Piriápolis. Te mando un beso, Betty de Quilmes. Bueno, gracias a Victoria Nardone por la producción, gracias a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Ailén Pavón por el streaming. El próximo programa, no hay programa, hay música. Les repito que yo vuelvo el jueves 15 de enero, pero que me quiero despedir y les quiero desear que empecemos con fuerza este nuevo año que va a empezar. Porque nos necesitamos juntos y no hay otra manera de estar juntos que cediendo. Cedamos, que vamos a ganar mucho más a cambio de ceder un cachito. Somos todos compañeros, estamos todas en esta. Nos persiguen a todos. Demos una lección de inteligencia, Demos una lección de inteligencia. Hasta el año que viene, compañeros. Las máscaras, la culpa de tu corazón.